Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, Agencia de Comunicación de los Pueblos. La libertad de prensa, la democracia y la liberación pública en general requiere de especiales garantías en escenarios electorales. ¿Por qué? Porque si existen escenarios de censura o de restricciones de libre flujo de ideas, se puede estar acallando la posibilidad de que la sociedad decida sobre su futuro en desmedro, digamos, de algunas alternativas que están planteándose en el escenario electoral. Lo segundo que habría que resaltar es que, digamos, es muy importante que los escenarios electorales a los cuales se convoca a los ciudadanos, independientemente si se trata de un plebiscito, un referendo, una elección, digamos, periódica regular de mandatarios, las personas necesitan dos tipos de contenidos, ¿sí? El primero es, y así lo ha planteado la Corte Constitucional, el primero son contenidos de carácter informativo y el otro son, digamos, ya aspectos más valorativos o de opinión que tienen que ser suficientes para que la sociedad, digamos, se supone que con estos dos elementos, estos dos tipos de contenido, las personas pueden tomar una decisión, digamos, informada sobre su futuro. En la ley del plebiscito se incluye en el artículo 5 una obligación en los medios de comunicación de difusión de los acuerdos. Y allí, tal cual fue redactado en el proyecto de ley que fue tramitado por el Congreso, uno sí podría sospechar de alguna suerte de ventaja en favor de uno de los intereses que se mueven alrededor del plebiscito, en este caso la campaña del sí. Ahora, la Corte Constitucional, entre otras cosas por un llamado que le hizo la Fundación para la Libertad de Prensa, exigió y solicitó que esos contenidos fueran de carácter informativo. Yo voy a poner un ejemplo para ser, digamos, más claro. Una cosa es decir, en el acuerdo del punto número 1, que tiene que ver con el agro y con el campo, con el campesinado, se acordó esto, y paso a decir lo que se acordó, es bien distinto a decir los beneficios que traerá para el campo el acuerdo del punto número 1 son los siguientes, que ahí ya hay una carga valorativa importante. El primero de los ejemplos se asemeja o, digamos, se enmarcaría dentro de los requisitos de veracidad y de imparcialidad que exige la información, y el segundo se enmarcaría más en el ámbito de la opinión, que es mucho más cercano a lo que podría ser una campaña sí o una campaña no. Entonces lo más importante en esos 5 minutos que tienen que transmitir la radio, la televisión, los espacios que tienen que conceder los medios de comunicación escritos también, lo más importante es que ahí se esté planteando una información cero valorativa, una información que se constituye como un insumo para la decisión, no como una invitación para votar en un sentido o en otro. Y esos contenidos tienen que estar planteados de una forma completamente distinta a las campañas por el sí y por el no, que eso ya es un asunto que compete a las autoridades de orden electoral sobre la paridad en condiciones de difusión, etc. ¿Cuáles condiciones son las que usted considera para una comunicación democrática y en paz? Bueno, yo creo que las condiciones plenas para el ejercicio libre de la prensa en Colombia no lo han estado por muchísimos años. Dudo que lo vayan a estar para el momento del plebiscito, e incluso con posterioridad al plebiscito creo que se puede hablar de garantías plenas para la prensa. Colombia es un país con un récord y con un prontuario de agresiones y de condiciones adversas al ejercicio del periodismo que digamos, es muy amplio, y en este sentido es importante saber que al margen de estos cambios que al parecer va a tener el país, también hay que preocuparse por las condiciones en las que los periodistas ejercen su trabajo. Es importante que los periodistas ejercen su trabajo en condiciones de seguridad, que no vayan a ser atacados por los cubrimientos que realizan, que en caso de ser atacados las sanciones a los responsables vengan, digamos, con prontitud. También es importante que los periodistas cuenten con un ambiente favorable a la libertad de prensa, y eso parte del punto, por ejemplo, de la no estigmatización cuando un funcionario público encasilla o señala a un periodista o un medio de comunicación de pertenecer, por ejemplo, a un grupo armado ilegal o a cualquier tipo de tendencia en este sentido, está afectando y está casi que legitimando una violencia posterior contra los periodistas. Es importante que los funcionarios públicos, y esto de hecho quedó en el marco de los acuerdos de La Habana, no utilicen la publicidad oficial con fines de censura indirecta, es decir, que la pauta publicitaria que hacen las entidades del Estado en los medios de comunicación para difundir sus programas y políticas, campañas, no sea una moneda de chantaje, una relación premio-castigo, donde se premia el silencio y se castiga la crítica. Eso es algo, digamos, que tiene
Pero además hay una condición que yo veo lamentablemente lejana, y es tal vez este proceso de paz y la posible implementación de estos acuerdos nos pilla a Colombia en un momento en el que la arquitectura y el ecosistema de medios de comunicación es deficitario y es insuficiente. Es decir, los mismos territorios donde estos acuerdos se podrían ver implementados y donde se van a poner a prueba son lugares donde lamentablemente la oferta de medios de comunicación que escruten la implementación de esos acuerdos es insuficiente. Recordemos que en Colombia hay más de 100 frecuencias de radio asignadas al Ejército Nacional, y esto tiene un impacto muy contundente en las condiciones de pluralidad que puede haber en la región. Recordemos que los medios comunitarios trabajan en unas condiciones que son muy limitadas y tienen incluso algunos impedimentos de orden legal para, por ejemplo, encadenar frecuencias o incluso recibir publicidad. Recordemos que la radio comercial, si bien tiene una penetración importante, no es en un número de pluralidad de voces que uno esperaría saludable para esta democracia. Entonces creo que a la par de que los medios de comunicación tienen un reto muy difícil, y es cubrir un escenario noticioso muy complejo que se mueve día a día y en el cual hay mucha sed y mucha expectativa de información, también hay que reconocer que las condiciones en las cuales estos periodistas y estos medios trabajan son adversas por cuestiones históricas, por cuestiones de cultura social y política en Colombia, incluso por desprecio a las garantías de la libertad de prensa. Colombia es un país donde en muchas ocasiones se legitima la censura, entonces no, pero ¿quién manda a ese periodista a meterse allá? ¿Sí? Se lo merece por el tipo de cubrimiento que hace, ¿no? Entonces es un país que no tiene una cultura de la pluralidad, que es poco receptiva a la crítica, donde los distintos sectores sociales y políticos les encantaría que hubiese un discurso homogéneo en contra, digamos, de la controversia y la deliberación pública sana, robusta y vigorosa que existe en la democracia. Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, Agencia de Comunicación de los Pueblos.